Una experiencia, una mirada, una historia. Una experiencia. Esto es Experiencias Austral. Un podcast de la Universidad Austral. Experiencias Austral. Ponete cómodo, ajustá los auriculares y viví Experiencias Austral. Te invitamos a escuchar el episodio número 2. Mi nombre es Lorena Vilanova y hoy tenemos de invitado a Santiago Traini. Él es estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y, entre otras cosas, vamos a hablar sobre un viaje de estudios que hizo a Estados Unidos. Queremos conocer cómo fue esa experiencia. Conoce a quienes forman parte de la comunidad austral. Antes de empezar a que nos cuentes sobre esa experiencia de viaje, me gustaría que nos digas por qué elegiste estudiar la carrera de Derecho y por qué la Universidad Austral. Nunca me planteé otra alternativa, la verdad. Estaba papá siempre en casa, hablando por teléfono, trabajando, y yo lo escuchaba y fue algo que siempre me interesó. Y en 2020, en julio, hice el curso de ingreso acá en la universidad para ver y corroborar si efectivamente ese ideal que yo tenía en cuanto al derecho era así. Y quedé anonadado con la experiencia, fue única. Y también por eso terminé escogiendo la Universidad Austral. Por un lado, por una cuestión de cercanía y por otro lado, una cuestión de excelencia académica que tiene. Algo que me llamó mucho la atención y que fue uno de los principales motivos por los cuales me decanté por la universidad fue por el método de enseñanza, que es símil al método de enseñanza que se da en los Estados Unidos, que consiste en estudiar a través del método del caso. Y esa fue una de las cosas que más me llamó la atención, más me impactó y que corroboro todos los días que vengo a cursar, que no es solo un profesor dando cátedra de contenidos teóricos, sino que es una clase dinámica donde se estudian casos y se busca llevar todo a la práctica. Genial, casos reales, ¿no? Casos reales y casos hipotéticos. A veces el profesor arma los casos de forma tal que podamos ver lo que estudiamos e integrarlo a la práctica. No siempre es contenido de sentencias o fallos, sino que a veces son hipotéticos armados por el propio profesor para la clase en específico. Ahora sí, nos vamos a meter ya sobre todo lo relacionado con el viaje. Me gustaría que nos cuentes en qué ciudades estuvieron, cuál fue el objetivo del viaje, cuántas personas participaron de ese viaje y después ya ir hablando sobre la primera etapa y la segunda etapa del viaje. Recorrimos creo que un total de 7 universidades por toda la costa este de los Estados Unidos, comenzando en la capital, en Washington, D.C., después trasladándonos a Filadelfia, en Pensilvania, y así sucesivamente, porque la idea tenía un orden de ir visitando distintas universidades muy prestigiosas en los Estados Unidos. Entonces, cada ciudad que tocábamos tenía el fundamento de buscar o visitar una de las universidades que allá es de las más prestigiosas e ir conociéndolas. Y también ir conociendo las ciudades históricas o la tradición, la cultura que tienen estas ciudades, que es impresionante, ¿no? Después, por otro lado, alumnos de la Universidad Austral, fuimos de Derecho 19, junto a 5 profesores, 19 chicos de primero a quinto año. Por lo tanto, había una diferencia etaria impresionante. Había chicos de 18 que recién habían terminado el colegio y estaban tramitando su primer trimestre o quarter, como se lo denomina acá, de la universidad, y otros que ya se estaban egresando, que estaban realizando las pasantías. Entonces era muy divertido ver ese intercambio entre las personas porque, nada, nos terminamos siendo amigos entre todos. Y muy, muy enriquecedor, Santiago. Súper, porque aprendes de todo y de todos. A ver, 15 días, 9 universidades y 7 ciudades. Sí, exactamente. El grupo fue coordinado por Fernando Toller, que es profesor de Derecho y es director del programa JD de Derecho de la Universidad Austral. Así es. Lo que tengo entendido es que esta fue la primera experiencia y el primer viaje de estudiantes de grado. Vayamos a la primera etapa del viaje porque fueron a participar de un congreso, el Congreso Inaltum. Así es. La primera etapa del viaje consistió de un congreso que se llamaba Inaltum, donde participaron más de 60 personas, todos jóvenes, con un mismo objetivo, ¿no? Formarse, aprender y aplicar esos conocimientos y aprendizajes
luego en su propia vida y materializarlo en la vida profesional. Justamente uno de los objetivos que tiene este congreso es que es interdisciplinario e intercultural, porque había personas de distintos países de Latinoamérica, inclusive había gente de España y había un alemán que participó de este congreso. Y no todos tenían en los mismos perfiles en cuanto a qué estudiaban. Había una chica que estudiaba ingeniería naval, estábamos nosotros que estudiamos derecho, había gente de otros países que estudiaba derecho, pero también había politólogos, había gente que estaba estudiando economía, relaciones internacionales, había bastante variedad. Comunicaciones también inclusive. ¿Cómo era un día típico en esa primera semana mientras duró el congreso? Un día típico consistía en madrugar. Mucho. Claro, mucho, sí. Allá los horarios son totalmente distintos a los de acá. Había veces inclusive que almorzábamos a las 11 y estábamos cenando a las 5 de la tarde, algo que acá en Argentina es inconcebible. Esas diferencias culturales están muy marcadas, pero bueno, uno se tiene que adaptar a eso, que es también parte de la esencia de lo que tuvo este congreso. Un día típico comenzaba eso de las 6 y media de la mañana, donde uno se preparaba, teníamos nuestros propios dorms individuales, y ahí teníamos una caminata de 10 minutos hasta la basílica, que teníamos misa a las 7, y a eso de las 7 y media, 8 menos cuarto, ya estábamos libres para ir a desayunar. Y ahí es el primer encuentro que teníamos, donde estábamos conversando, lógicamente, ¿no? Y nos íbamos entremezclando con los distintos participantes, intercambiando charlas. Y una vez terminado el desayuno, nos dirigíamos al hall donde íbamos a tener las charlas. Esto todo, el congreso estaba situado en la Catholic University of America, que tenía un campus muy lindo, muy grande, muy espacioso todo. Y nosotros nos dirigíamos a una clase tipo auditorio, donde es que teníamos las charlas. Generalmente consistían en 2 charlas a la mañana, aproximadamente de 1 hora más preguntas y respuestas. Y después de eso llegaba el almuerzo, que eso dependía del horario, a qué hora terminaba las charlas. Y también a veces a las tardes teníamos alguna otra charla donde nos dirigíamos. Tuvimos 2 días que fue particularmente interesante, porque en vez de tener las charlas dentro de la universidad, las tuvimos en la ciudad de Washington. Y eso fue muy interesante, porque en los 2 lugares que tuvimos las charlas, son 2 think tanks que son los más grandes de Estados Unidos. Uno que se llama Heritage Foundation y el otro IAE, que son muy importantes allá en Estados Unidos y donde surgen las principales políticas que se van a llevar adelante y a cabo en los Estados Unidos. Okay. Y ahí nos recibieron muy bien, tuvimos charlas de primer nivel porque los oradores, y bueno, a lo largo de todas las charlas, tuvimos un total de 10 charlas, gente magnífica, con muchos conocimientos y muy abarcativas en cuanto a las disciplinas que iban tratando. No se enfocaban específicamente en cuanto a un tema, sino que se diversificaba bastante y había especialistas en todas las materias. Okay. ¿Y las charlas eran en inglés? Totalmente en inglés. El congreso era en inglés, justamente. Sí. A pesar de que todos eran hispanohablantes, el congreso mantenía la formalidad de que fuera en inglés. Ok. Perfecto. De todas las charlas, ¿hay alguna que recordás más en particular o alguna que te marcó un poco más, que te gustó, que querés destacar? Eran muy interesantes todas en general. Puntualmente una fue bastante interesante o práctica en el sentido de que una persona vino y discutimos, fue como una conversación acerca del status quo político de los Estados Unidos. En Estados Unidos, de acá a un año va a haber elecciones. Entonces, una de las particularidades era, hipotesizar acerca de cómo va a estar el futuro político de los Estados Unidos dentro de un año. Quiénes se pueden plantear como candidatos a gobernador, a presidente, cómo iba a cambiar las bancas en el Congreso. Entonces eso era muy interesante de discutir y debatir. Y antes de ese señor vino una chica que trabajaba fue una de las principales promotoras e impulsoras de la Marcha por la Vida, que se viene llevando en 1974, desde que se dictó el
infame Roe v. Wade, que fue revocado por la Corte Suprema el año pasado en Dobbs v. Jackson. Y bueno, es una de las principales personas que está a cargo de ese movimiento de marcha por la vida en los Estados Unidos. Entonces también fue una impactante. Y bueno, después también cuando estuvimos en los think tanks, las personas eran muy prestigiosas y nos hablaban acerca también de temas políticos de Estados Unidos, pero también de política internacional y también acerca de ideología de género, de cómo se busca tergiversar la verdad y la realidad. Bueno, y eso acarrea sus consecuencias. Bueno, súper interesante y súper amplios todos los temas, ¿no? Sí, sí. Esto es Experiencias Austral, un podcast de la Universidad Austral. Y ahora vamos a la segunda etapa del viaje, que ya, según tengo entendido, están las visitas a las distintas universidades, ¿no? ¿Vos habías conocido ya anteriormente algunas de las universidades donde fuiste o era tu primera vez? La verdad que únicamente conocí a Harvard, pero de haber recorrido muy por arriba y sin saber los significados históricos o las referencias que fui conociendo ahí en el viaje. Bien, ¿querés contarme cuáles son las universidades que visitaron? Fueron 9, incluyendo la que nos quedamos mientras que estábamos ahí en Estados Unidos, en Washington. Fueron Catholic University of America, Georgetown, también en Washington, University of Pennsylvania, Princeton, Columbia, Yale, Boston University, bueno, Harvard y el MIT. Bien, la universidad donde ustedes se quedaron, ¿cuál fue? Catholic University of America. Bien, ahí estuvieron alojados toda esa semana. La primera semana. La primera. Sí, sí, sí. Okay. ¿Qué tipo de visita hicieron? ¿Qué actividades realizaron en estas universidades? ¿Cómo fue eso? Esa semana fue bastante similar a la primera, en torno a que, por un lado, teníamos una mitad del día, que era dedicada más a lo académico, y otra parte del día que era dedicada a fines turísticos. Entonces, por ejemplo, un día íbamos a visitar Yale, por ejemplo. Ahí justamente en Yale nos recibieron. Nos recibió una persona que era director de una de las carreras de Relaciones Internacionales, si mal no recuerdo. Y nos hizo un tour por toda la universidad. Fuimos conociendo distintos halls. Y después también nos recibió una persona de admisiones para los posgrados ahí en Yale, que nos contaba qué buscaban ellos en las personas que admitían. Nos contaba un poco de la experiencia y fue bastante enriquecedor. Y tuvimos también charlas similares así en Columbia, donde nos dio una charla un profesor argentino. También nos recibieron de admisiones. Y similar en Boston University, que ahí nos recibieron inclusive la vicedecana de la Facultad de Derecho. Entonces, por un lado, una parte del día era, bueno, depende si lográbamos establecer contacto con las universidades donde nos recibían, y si no, la recorríamos nosotros por nuestra cuenta. Por ejemplo, en UPenn fuimos a recorrer los lugares, que era muy lindo. En Princeton lo mismo, que tiene un campus fantástico. Y justo ahí era Graduation Day. Entonces era un clima muy festivo. Claro, justo. Estar ahí para una graduación, ¿no? Y ver cómo es en otro lugar y en esa universidad donde estaban. Sí, totalmente. Encima, ellos ahí todo lo hacen a una escala macro. Y es impresionante verlo, ¿no? Porque lo hacen todo a lo grande, todo. Porque ¿Llegaron a ver la graduación, digamos, a estar un poco en ese detrás de escena? Sí. De hecho, nos quedamos viendo, daban los speeches. De hecho, le pedimos foto a uno de los graduados con su directora de tesis doctoral. Y el clima ahí era muy de júbilo, ¿no? Claro, muy festivo. Sí, totalmente. Bueno, un cierre en la carrera de un alumno significa muchísimo. Sí, por supuesto. Imagino que vos también estás pensando en eso, pero falta todavía. No falta tanto, menos de la mitad. Menos que antes. Bien. Bueno, experiencias, la verdad, súper transformadoras y tener la posibilidad de conocer
Y esto que vos decías, ¿no? De hablar, en el caso del profesor argentino, también tuvieron alguna experiencia en un estudio jurídico. Efectivamente. Ahí en un estudio jurídico nos recibió una ex alumna, una ex egresada de la Universidad Austral, que ya lleva casi una década allá, tal vez un poquito menos, pero... ¿Ella vive en qué ciudad? Nueva York. Ella vive en Nueva York y el edificio, el estudio jurídico donde ella trabaja, se llama The Boas and Plimpton, que queda sobre Hudson Yards, que tiene una vista magnífica al río Hudson y en general a Manhattan. Es como ir al mirador de cualquier lugar. Sí, los miradores turísticos, ¿no? Efectivamente, sí, como el Summit, el Vanderbilt o el Empire State. Así que tenía una vista espectacular. Pero más allá de la vista espectacular que tenía el lugar, la charla con ella fue impresionante, porque nos contó su experiencia desde la Universidad Austral a realizar un LLM en NYU y después quedarse a trabajar y sobre todo a vivir en los Estados Unidos. Cómo es ese cambio cultural y cómo es la vivencia de pasar de vivir en Argentina a estar en Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos, que es totalmente distinto a la realidad que se vive acá. Bueno, por ejemplo, una de las diferencias hay muchas diferencias culturales, ¿no? Claro. Y eso es algo que... Y también las diferencias en cuanto al ejercicio de la profesión. Sí, claramente. ¿Te acordás de algún dato que te haya dicho y que te haya llamado la atención? Creo que a veces lo que marca la atención es el espacio de trabajo. Allá es muy competitivo y puntualmente donde estaba ella remarcaba que no era tan así, sino que era un ambiente más sano. Pero no es lo usual allá. Claro. En Estados Unidos, puntualmente en Nueva York, es una jungla donde hay bastantes depredadores. Un poco lo que vemos en las películas, ¿no? Básicamente. Y eso todo se traduce en dinero y costos. Porque ir a estudiar allá, muchas veces las personas terminan con student loans muy marcados, entonces tienen que hacer la diferencia yendo a trabajar a estudios muy grandes para pagarlos. Y entonces por eso se ve tanta competencia, que acá en Argentina no sucede tanto. Sí, ahora cuando terminamos de grabar la entrevista, salimos por el pasillo de la universidad y te encontrás con un grupo de alumnos de Derecho que está con ganas de hacer este viaje el año que viene y tiene dudas. ¿Qué le dirías? Que confíe, que se lance sin lugar a duda, porque inclusive muchos de los que fueron a este viaje dudaron y eligieron confiar y ninguno se debe arrepentir de la experiencia, porque fue inigualable en todos los aspectos. Uno aprende de todo, desde conocimientos que te iban enseñando hasta conocimientos personales y motivaciones personales. Es súper interesante todo y encima uno está viajando con la universidad, con un grupo de amigos, está aprendiendo. Creo que es una combinación única, inigualable y es una experiencia sin otra. Imagino también que el grupo de personas, seguramente muchos conocías y otros no, pero se terminó forjando un grupo unido y con intereses en común y al final con un vínculo muy fuerte. Definitivamente, inclusive siguiendo esta idea de salir del pasillo y bueno, te los encontrás. Cuando antes eran una persona más en un pasillo, ahora ves una cara conocida, tenés una amistad, entablas conversaciones, charlas. Y creo que eso ayuda mucho a unir dentro de todo lo que es la Facultad de Derecho, ¿no? Porque si te hiciste amigo de uno más grande o uno más chico, también te vas a hacer posiblemente amigo de sus amigos o por lo menos los vas a conocer, ¿no? Entonces ya tenés ahí una identidad y formás un grupo, ¿no? Y eso es algo que se notó mucho en el viaje, que se formó un grupo de individuos que cada uno tenía su propia historia, su propia identidad y se le iba transmitiendo al otro. Y así fue como logramos formar un grupo de casi 20 personas muy unido y muy fuerte. ¿Qué te dejó, Santiago, este viaje? Un montón de experiencias, momentos y ganas de volver a hacer otro. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Y si tuvieses que
que definir con una palabra cómo fue esta experiencia austral, me gustaría que busques una palabra y me digas por qué elegís esa palabra. Una o dos. Interesante. Yo vuelvo al inicio de esto. In altum. El nombre del congreso. Es una palabra en latín que significa hacia lo profundo. Proviene del Evangelio de San Lucas, en ese pasaje en donde los discípulos están pescando, no pescan nada, y están con Jesús, y Jesús se para en la barca y les dicen: lancen sus redes, vayan hacia lo profundo. Y cuando lanzan las redes, pescan tanta cantidad que tienen que llamar a otras barcas para que los ayuden. Y creo que esta idea es transversal a todo el viaje, porque nos invita a cada uno a confiar e ir hacia lo profundo, ¿no? Tirar nuestras redes y saber que cuando nosotros las levantemos, vamos a levantar recuerdos, vivencias, memorias, historias, amigos y sueños. Creo que eso es lo más importante y la manera de describir esta experiencia. Me quedo con esa reflexión. Te agradezco enormemente por haber venido. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a vos por invitarme. Hasta acá escuchamos una nueva historia de transformación. Experiencias Austral. Experiencias Austral. Una mirada, una experiencia. Experiencias Austral. El podcast producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Austral, con la conducción de Lorena Vilanova. Si te gustó, compartila, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ningún episodio.